Hoy hablaremos sobre una de las instituciones más interesantes del derecho privado, la teoría de la imprevisión. Conformado mi grupo por Alejandra Ortega, Kevin de la Cruz, Felipe Castro, Fernando Mora y mi persona, Sebastián Lara. Esta figura jurídica nace como respuesta a una realidad. Los contratos no siempre pueden cumplirse de la forma que fueron pactados, porque el mundo cambia y con ellos tenemos el siguiente problema. ¿Qué ocurre cuando después de firmado el contrato surgen hechos extraordinarios e imprevisibles que vuelven una obligación excesivamente onerosa para una de las partes? Las respuestas en una de las teorías permite revisar e incluso terminar el contrato para restablecer el equilibrio contractual. Su origen más remoto se encuentra en la famosa cláusula medieval rebus sic stantibus, que significa las cosas deben mantenerse como están. Los canonistas usaron esta cláusula para evitar injusticias, cuando en circunstancias nuevas hacían imposibles o desproporcionables el cumplimiento del contrato. Con el tiempo, esta idea fue resistida por el derecho, especialmente el francés, que consideraba sagrado el principio pacta sunt servanda, o sea, de lo pactado obliga la ley para las dos partes. Sin embargo, guerras y crisis y situaciones extremas demostraron que el contrato, aunque es ley para las partes, no puede ser un instrumento de justicia. En Francia fue crucial el caso Compañía de Gas de Bordeaux, donde el Consejo de Estado reconoció que en situaciones extraordinarias era necesario reajustar para mantener el equilibrio. En Colombia se adoptó, gracias a la Corte Suprema de Justicia, especialmente desde la sentencia del 25 de febrero de 1937, que la reconoció como un principio de derecho, basado en la buena fe y en la vida contractual. Con eso pasamos en la estructura, que serán explicados por mi compañero. Ahora explicaré qué es exactamente la teoría de la imprevisión y cuáles son sus requisitos en Colombia. ¿Qué es la teoría de la imprevisión? Es un mecanismo que nos permite o que le permite al juez revisar o terminar un contrato cuando hechos extraordinarios e imprevisibles posteriores al contrato lo vuelven demasiado costoso para una parte. Su fundamento está en buena fe contractual, que lo encontramos en el artículo 1603 del Código Civil. También encontramos la equidad, la solidaridad, la justicia contractual y en la protección del equilibrio sin alarma funcional. La norma principal está en el artículo 888 del Código Civil, que consagra la posibilidad de pedir la revisión de un contrato. Requisitos. Para que la acción prospere debe cumplirse, primero, un contrato válido y prestaciones futuras. Deben existir contratos unilateral onerosos comunicativos y su ejecución debe ser posterior, como arrendamientos, obras, suministros y otros más. No proceden en algunos casos como los contratos aleatorios, contratos de ejecución instantánea, negocios ya cumplidos. Encontramos que el hecho sea posterior al contrato. ¿Por qué? Porque la previsión nace de los sobrevinientes, no de un error y no de un vicio preexistente. ¿Qué es el hecho que sea extraordinario e imprevisible? La imprevisibilidad es relativa. Según la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 21 de febrero de 2012, no se exige que sea imprevisible, basta que razonablemente pueda anticiparse. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, los valores de una panadería se aumenten de pronto por una guerra externa que hagan que se disparen los precios. También encontramos las crisis financieras abruptas, los desastres financieros no atribuibles al deudor. También tenemos excesivas onerosidad. No cualquier dificultad sirve, debe ser un prejuicio grave, esencial y desproporcionado que altere a la economía del contrato, sin culpa del deudor.
Debe ser un hecho fortuito, no causado por negligencia. También la acción debe presentarse antes de cumplirse. Si el deudor ya cumplió el contrato, ya no puede alegar ninguna imprevisión. Con estos requisitos claros, le doy paso a mi compañera. Ahora explicaré cómo funciona la acción judicial, cuáles son sus efectos y cómo se maneja en los procesos civiles y comerciales. La acción judicial. La teoría de la imprevisión se ejerce mediante una demanda de revisión contractual, donde el afectado pide a. Que se declare probada la imprevisión, b. Que se reajuste el contrato, c. De manera subsidiaria que se determine si puede restablecerse o no, d. Se somete a proceso verbal sumario dependiendo el tipo de contrato. 2. ¿Qué puede hacer el juez? A. Reajustar el contrato. Puede ordenar modificar el precio, extender plazos, suspender temporalmente, redistribuir cargas, eliminar cláusulas sugeridas por el cambio extraordinario. La Corte Suprema ha dicho que el juez debe recomponer el negocio como son las circunstancias extraordinarias como si no hubieran ocurrido. Es un poder basado en la equidad, pero limitado. El juez no puede crear un contrato, solo corregir lo necesario para eliminar la excesiva honorabilidad. Terminar el contrato si el reajuste es imposible. Si el desequilibrio es tan grande que no puede corregirse, el juez declara procesos que tienen que ir hacia el futuro. Las prestaciones no se deshacen. 3. ¿Cómo se maneja la figura en Colombia? Usualmente así. Las partes intentan renegociar si hay o no hay acuerdo, según si hay demanda o no hay demanda. Revisa pruebas económicas, peritajes y el contexto. Es necesario revisar el contrato antes de terminar. Si aplica buena fe, solidaridad, etc. Ahora que entendemos el funcionamiento práctico, mi compañero Felipe explicará casos, ejemplos, figuras y jurisprudencia relevantes. Yo me encargaré de presentar ejemplos, diferencias con otras figuras y la jurisprudencia más importante. Primero, ejemplos prácticos. Ejemplo 1. Arrendamiento comercial durante la pandemia. Una panadería paga 6 millones mensuales, llegando a ser los obligatorios del COVID-19 y sus ingresos caen hasta en el 80%. Procede la imprevisión por hecho extraordinario, imprevisible y no imputable. El juez puede ordenar revocación durante el canon o suspensión. Ejemplo 2. Contrato de obra. Constructor pacta precio fijo. Estalla una guerra internacional que duplica el valor del acero. Hay onerosidad grave. Procede reajuste de precios según el artículo 2060 del Código Civil y 868 del Código del Comercio. Ejemplo 3. Contrato de suministro. Empresa pacta vender trigo durante 2 años durante el mismo precio. Un desastre climático destruye las cosechas. Excesiva onerosidad. El juez puede modificar el precio o la cantidad. Diferencias con otras instituciones. Imprevisión versus fuerza mayor. Fuerza mayor. Imposibilidad absoluta. Exonera. Imprevisión. Posibilidad pero muy costosa. Reajuste. Imprevisión versus lesión menor. Lesión. Se evalúa al momento del contrato. Imprevisión. Se evalúa después por hechos sobrevinientes. Imprevisión versus condición. La condición se paga. Los hechos extraordinarios de la imprevisión no se pagan. Imprevisión versus enriquecimiento sin causa. La imprevisión no implica enriquecimiento injustificado porque hay un contrato válido detrás. Jurisprudencia clara. Corte Suprema. Del 25 de febrero de 1937, en esta regla se reconoce por primera vez la teoría en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia del 21 de febrero de 2012 nos define qué es la accesibilidad excesiva y la excesiva onerosidad y la imprevisibilidad de la norma. Tribunal de Bogotá 2004 y 2005. Este nos explica el rol del juez y los límites del recurso. Corte Constitucional T236-2020 y SU 146-2020. Esta nos habla de la renegociación constitucional de la contractual en pandemia, buena fe y solidaridad. Con esto, claro, damos paso. Para cerrar este video, vamos a explicar la parte probatoria, los contratos de una finca y la conclusión general. La parte probatoria, para que un juez declare la imprevisión, debe demostrarse la existencia del contrato con documentos, anexos, facturas y correos, la prestación futura pendiente, cronogramas, fechas y plazos, los hechos extraordinarios e impredecibles, los certificados del DANE, informes del Banco de la República, estudios del sector y decretos gubernamentales y peritajes económicos también. La excesividad, la onerosidad, estados financieros, pérdidas y aumentos extraordinarios de costos. Y por último, la buena fe, que son las pruebas de que el afectado intentó renegociar antes de demandar. ¿A qué contrato se aplica? Para los arrendamientos, obras, prestación de servicios promisorios con pago del futuro, contratos estatales como ecuaciones económicas, y no aplica a los siguientes contratos: a seguros de renta vitalicia, ejecución instantánea, negocios condicionados y serían esos. La conclusión: la teoría de la imprevisión es un instrumento esencial del derecho contractual moderno porque permite adaptar el contrato a realidades cambiantes y protege el equilibrio económico al evitar injusticias y materializa la buena fe y la equidad. Permite que el contrato sea un instrumento de justicia y no de opresión. En un mundo donde los cambios económicos son constantes, esta figura es una garantía para perseverar la seguridad jurídica.